Dese cuenta de esto aquí. Mira eso. Protestas en Bulgaria, otra en Nepal, Estados Unidos, Filipinas. Y eso aquí mismo en Santo Domingo. Madagascar, Marruecos, Kenia, México, Perú, Argentina, Francia, Italia. Eso ya es un movimiento global. En todas partes del mundo se está usando esa bandera. La convocatoria de la marcha está ilustrada con un símbolo poco inusual, una bandera del anime One Piece. ¿En qué momento los muñequitos se metieron en la política? Porque va más profundo de lo que parece. Adultos vistiéndose como muñequitos, adultos viviendo universos de muñequitos. ¿No se suponía que eso era solo para niños? ¿Por qué a nosotros en República Dominicana nos enloquece tanto el anime? ¿Y por qué forma tanto de nuestra cultura? Existe una subcultura que vive a plena luz del día, una subcultura que influye en cómo pensamos, cómo nos organizamos y hasta cómo protestamos. Tienen clubes, comunidades, eventos gigantes. ¿Por qué? Así que decidí infiltrarme en ese mundo. Y para hacerlo, como todo periodista serio, tenía que pasar desapercibido. Para entender una cultura, es importante sumergirse en ella. Así que para entender la cultura del anime, puedo hacer dos cosas, bueno, tres. Ver la mayor cantidad de animes posible y hablar con personas que son fans de anime. Okairi. 안녕하세요. O podría crear mi propia animación, mi propio anime. Mira lo que descubrieron unos arqueólogos con este vaso. Tiene más de 5.000 años y fue encontrado en lo que hoy es Irán. Y al girarlo rápidamente, una cabra parece saltar. Desde hace miles de años, el ser humano ya entendía que una secuencia de imágenes podía crear la ilusión de movimiento. Esa idea apareció una y otra vez en la historia. Sombras, dibujos, discos que giraban. Y cuando llegó el cine, a finales del siglo XIX, el salto fue lógico. Si las fotos podían moverse, ¿por qué no los dibujos? En 1908, Emil Cole creó uno de los primeros cortos animados. Hoy se ve medio raro así, pero en su momento demostró que la animación tenía futuro. Luego llegaron personajes con emociones. En 1914 apareció Gertie el dinosaurio. Y en 1928, Disney lanzó Steamboat Willie, que convirtió a Mickey Mouse en un fenómeno mundial. La animación ya no era un experimento, era entretenimiento de masas. El problema era el costo. Todo se hacía a mano. Animar era lento, caro y tomaba meses. Por eso, durante años, los dibujos animados fueron cortos y pensados solo para el cine. Pero aún así, la calidad hizo que personajes como Tom y Jerry y Bugs Bunny siguen vivos 80 años después de su creación. Luego la televisión lo cambió todo. La televisión necesitaba contenido todos los días. Así que los estudios simplificaron. Menos cuadros por segundo, fondos repetidos, movimientos reciclados, bocas que se mueven y ya. Si alguna vez te preguntaste por qué en Scooby-Doo todos corrían igual en cada episodio, no es por eso. Era la ley básica de la producción. Producir más significaba producir más barato. ¿Y quién podía hacer animación barata, rápida y en grandes cantidades? Los japoneses. Tú puedes meterte en cualquier negocio aquí y siempre están vendiendo algo de anime. Aquí tenemos la sección de Jesús, ¿verdad? Y flor y cositas. Y aquí la sección de anime. Y siempre hay unos fans de anime cerca. Yo veo que tú compraste algo ahí. Sí, algo de Shin-Chan me encontré. Yo no pensaba que me iba a encontrar algo de anime aquí, de mi anime favorito. Bueno, de uno de mis animes favoritos de la infancia. Bueno, desde que soy pequeña lo veía en televisión, Dragon Ball, Sakura Card Captor y todo eso. Y luego cuando fui como adolescente me comenzó a gustar más ver Naruto y así, y ahora es como que algo muy normal para mí, como que siempre que sale uno nuevo, verlo y así. Y como que siempre te deja una moraleja, un mensaje, algo bonito que llevarte. Tú pasas por un colmado cualquier hora y están viendo los panas de Naruto, el delivery, el que vende. Es increíble cómo se ha como que globalizado tanto y como que ya no es tan raro. ¿Qué tú crees por qué? Yo quiero saber. Tú tienes que decirlo en el video. Yo nunca lo había pensado, pero es un fenómeno que se ve, o sea, tiene mucho tiempo pasando y todo eso, como que, no sé.
Aunque el origen exacto de la palabra anime es debatido, hoy se usa para referirse a las animaciones hechas en un estilo artístico que originó en Japón. Un estilo propio, con una forma particular de contar historias, diseñar personajes y expresar emociones, muy ligadas a la cultura japonesa, como veremos. Así que si yo quiero hacer mi propio anime, primero tengo que entender de dónde sale todo eso. Desde los principios del siglo XX, en Japón ya existían pequeños cortos animados. Eran simples experimentos, pero constantes. Con el tiempo, la animación se volvió importante, tanto que durante la Segunda Guerra Mundial, el gobierno financió cortos propagandistas antiamericanos. Hoy eso resulta muy gracioso ver esos cortos porque los malos estadounidenses se parecen mucho a Mickey Mouse. Después de la guerra, Japón quedó económicamente destruido. Los estudios tenían poco dinero y los animadores cobraban casi nada. Sin recursos, los estudios japoneses aprendieron a animar de la forma más barata posible. Menos movimientos, menos cuadros, fondos repetidos. No fue una decisión artística, fue supervivencia. Pero con el tiempo, esa necesidad terminó creando un estilo. Y entonces llegó una serie que lo cambió todo. Estrenada en 1963, Astro Boy es considerado por muchos el verdadero inicio del anime moderno. Primero porque logró verse fluida pese a tener pocos recursos. Segundo, por su diseño, rostros simples, pero emociones muy claras. La cara es mínima, líneas básicas, boca pequeña, pero en los ojos está todo. Muchos entonces imitaron ese rasgo, el cual así se volvió una marca del anime. Y tercero, por su historia. Astro Boy venía de un manga, y los mangas no eran simples historietas infantiles, sino novelas dibujadas, historias largas, complejas, con personajes bien desarrollados. Mangas siguen popular hoy. Los puedes reconocer que, aunque los textos son traducidos, hay que leerlos al revés, de atrás para adelante. Al llevar eso a la televisión, nació una fórmula que sigue vigente hasta hoy. Animación económica, relatos largos, personajes muy expresivos y elementos narrativos que crean emociones. Y ese es el punto clave aquí, las emociones. En el anime, las emociones no se insinúan, se exageran. Nada es sutil. Y eso no viene por casualidad. Viene de una tradición cultural japonesa mucho más antigua. Durante décadas existió en Japón el kamishibai, narradores callejeros que montaban una pequeña caja de madera, vendían dulces y contaban historias con imágenes dibujadas una tras otra. Durante la Gran Depresión y los años posteriores a la guerra, fue uno de los principales entretenimientos infantiles. No había otra cosa, no había televisión todavía. Y para enganchar al público, exageraban todo. Gestos grandes, voces dramáticas y emociones intensas. Y siempre usaban el mismo truco: terminar la historia en el momento más emocionante para que los niños regresaran al día siguiente y compraran más dulces, porque ahí que estaba el dinero. Entre esas historias había leyendas, fantasías, y una de las más famosas fue la del superhéroe fantasmagórico, considerado por muchos el primer superhéroe con poderes. Con la llegada del cine y la televisión, el kamishibai callejero fue desapareciendo y los artistas se adaptaron, llevando el kamishibai a estos nuevos medios, evolucionando, como un Pokémon, el anime, llevándose con ellos sus técnicas, emociones exageradas, historias continuas y finales en suspensos. Incluso el personaje como fantasmagórico dieron el salto del kamishibai al manga y luego al anime. Y ese legado sigue vivo hasta hoy. Por eso el anime no es sutil, usa emociones grandes, expresiones claras y siempre te deja con ganas de ver el próximo episodio. No es una exageración gratuita, es herencia cultural japonesa. Y hablando de cultura japonesa y emociones, ahí encaja otro elemento importante del éxito de los animes: la música. La música es un elemento vital en cualquier narrativa. Es básicamente el botón directo para activar emociones. Y además, es mucho más fácil y más barato de producir que una animación. Un buen músico puede crear una canción en minutos. Animar una escena puede tomar semanas. Por eso, si no puedes mover mucho la imagen, haces que la música cargue con la emoción. Todo lo necesario para hacerte sentir algo.
La música, como cualquier forma de arte, tiene recetas básicas, patrones que funcionan, lo que podemos llamar códigos de trucos. Hay varios trucos aquí, los ritmos, los instrumentos, los voces, pero voy a destacar el truco más obvio y el más famoso, el Odo-Shinko, la progresión real de acordes, el 4-5-3-6. No es el único, pero es sin dudas el más popular. ¿Lo sientes? De inmediato provoca algo. Las emociones están ahí, con solo 4 acordes, a veces 3. Usando esa progresión como una base, más rápido, más lento, con variaciones, cambio de instrumentos, cambio de ritmo, 4-5-6, 3, 4-5-6 solo, 4-5-2 y así, puedes crear casi cualquier canción de anime o juegos. Curiosamente, esta progresión es muchísimo más popular en Japón que en la música occidental, aunque también aparece en música inspirada en lo japonés, como incluso en el K-pop y otros. Los occidentales usan otras estructuras y yo ni voy a entrar en los códigos de trucos que usan gente como Bad Bunny y los demboceros para ser exitosos. Eso es un video futuro. Pero cuando el occidente sí usa el Odo-Shinko, también funciona. Y yo diría, el ejemplo más famoso así que, tengo que crear un personaje icónico, con emociones exageradas, un superhéroe único. Ya sé, ¿qué tal si me inspiro en el más famoso integrante de la Casa de Alofoque 2? ¡Fuera de aquí, pirañosaurio! Él se llama Rex y es el último dinosaurio. Porque su mundo fue destruido por los samurái. Él también necesita un grupo de gente porque hasta Goku nunca viajaba solo, así que... Una chica cool. Ok, una chica cool y ¿qué más? Muchos gatitos. ¿Qué tal si Rex y su grupo viajan por el tiempo para cazar el último samurái que destruyó su mundo? Ok, perfecto. Ahí tenemos un buen escenario internacional. Tenemos viaje por el tiempo, conflicto épico, anime puro. Gatitos. Y gatitos, muchos gatitos. Ahora solo falta una cosa. Traducirlo y venderlo internacionalmente. Las series de televisión se vendían como cualquier otro producto, a través de agencias, ferias internacionales y representantes de ventas. Igual que hoy, pero sin internet. En algún momento, Japón empezó a ofrecer sus series fuera del país, Europa, América Latina, África. Al principio no vendían historias japonesas, sino series con temas europeos y universales. No parecían anime, pero lo eran. Astro Boy, por ejemplo, es una historia inspirada por la historia italiana de Pinocho. Esa internacionalización hizo que muchos canales confiaran en el producto japonés. Y cuando confiaron, llegaron los otros. Robots gigantescos, guerreros místicos, dragones, poderes imposibles. Y todo a precios difíciles de ignorar. Para los canales de televisión, sobre todo en países con presupuestos limitados, el anime era perfecto. Mientras muchos estudios occidentales producían temporadas de 20 a 30 episodios, Japón ofrecía series de 50 a 100 episodios, contando una sola historia continua por casi el mismo precio. Claro que Japón ganó. Sí, porque por lo general esa es la temática de la mayoría de las animaciones occidentales, que es como que toda la trama se tiene que concentrar en un solo capítulo, pero cuando uno empezó a ver por televisión este tipo de animación diferente y que uno tenía que sentarse todos los días a la misma hora. Como si fuera una novela. Como si fuera una novela con las doñas. Por eso, en los años 80 y 90, el anime se transmitía a diario en muchos países de Latinoamérica. En República Dominicana pasó igual. Uno de los primeros fue Candy Candy, transmitido por Raintel, que marcó a toda una generación. ¿Tú recuerdas la canción? Si me buscas, tú a mí.
Interesantemente, al principio dominaron los animes dirigidos a niñas, como Candy Candy, Heidi, Sailor Moon. Sus canciones todavía nos ponen la piel de gallina. Si usted tuvo un padre que tuvo una televisión y le gustaba ver muñequito chino, como le dicen así, o sea, uno tuvo que culturizarse a la mala. Y uno le puede decir como no, porque ustedes también eran otaku en su tiempo. Lo que pasa es que la cultura no estaba como que tan aterrizada aquí. Sencillamente le decían muñequito aquí. Muñequito. Y había un mundo mítico en los campos, que era el cable de campo. En nuestros campos, principalmente en los principales, Santiago, Puerto Plata, entraban señales de canales como Locomotion y Magic Kicks, que eran canales mexicanos. Y ahí ya están las series súper adelantadas. México era la cuna del doblaje en esta época dorada. Tus primos del campo te dicen que miren, un muñequito se llaman Goku, que después matan a un calvito y se transforma, se pone rubio. Oye, o sea, ellos estaban mucho más adelantados porque tenían acceso a ese mágico cable de campo. Y bueno, entonces ese interés en anime luego creció. Así que entonces canales se dedicaron a eso. Fox Kids, o luego Jetix, Cartoon Network, Animax. Que ellos tenían sus maratones diarios que nos dejaron pegados viendo a los Caballeros del Zodíaco, a Goku, a Sakura Cardcaptor. Dragon Ball es el anime más popular de República Dominicana, con diferencia de Latinoamérica en general. Aquí se paraban los conchos a la 1 de la tarde para ver Dragon Ball. Se paraba República Dominicana entera. En los colmados había un toque de queda para ver Dragon Ball. Había gente que iba diciendo que mira, yo no trabajo a las 4 porque yo voy al colmado a ver Goku. Y fue una locura realmente a nivel cultural. Es muy interesante al venir el fenómeno de lo que fue los clubes de video, que traían VHS, que son, de esta manera, ya los niños ya no se recuerdan de esto, pero era la manera como venían estas películas, y tú encontrabas joyas como Ghost in the Shell, como Macros, como Battle Angel Alita, que tú no sabías, tú ibas al club de video y era porque tú no sabías lo que iba a ver. Y cuando tú lo veías, realmente Ghost in the Shell no es una obra para un niño de 8 o 10 años, pero era un muñequito, papá te lo alquilaba, como que, si es un muñequito, dale para allá. Pero cuando tú veías esa profundidad, ese nivel de animación que tienen estas producciones, realmente te causaba un impacto. Y decías, no, totalmente diferente. ¿Por qué a nosotros en República Dominicana nos enloquece tanto el anime? ¿Y por qué forma tanto de nuestra cultura? El factor de la conexión emocional. Muchas veces usted empieza a sentirse de una manera y piensa que solamente se puede conectar a través de películas o de otros seres humanos, pero ¿qué pasaría si un dibujo hecho con emociones plasmadas por un japonés que vive al otro lado del mundo y con una animación artística pueda transmitirle, hacerle sentir algo, sentirle identificado, sentirle que puede lograr cumplir sus sueños, pueda darle ánimos, puede inspirarle a hacer algo? A diferencia de muchos dibujos occidentales con historias que olvidaste tan pronto que terminó el episodio, el anime apostaba por historias largas, emociones intensas y temas serios. Incluso las series cómicas trataban a los niños como personas capaces de entender algo más profundo. No les hablaban desde arriba. Y lo que más recordamos y nos toca son las emociones. Y entonces pasó lo inevitable. Esos niños crecieron. Las historias muy que se salen de lo contemporáneo, de la realidad, evidentemente. Es como que el perfecto universo donde tú puedes aislarte y escaparte, correcto. Por eso es una de las muchas cosas por las cuales me atrae del anime. Yo me escapaba de mi realidad cuando yo me ponía a ver anime. O sea, el trasfondo psicológico es bastante fuerte porque no es solamente que uno se cría viendo muñequitos. Es como que yo siempre he sido una niña muy romántica. A mí me gusta mucho el género shoujo. El shoujo es como que el romántico, el que siempre están los adolescentes, se enamoran, tienen una historia de trasfondo, pero también tiene mucho drama. Era como que meterse en ese mundo. Y en donde yo estoy segura que aquí todos nos imaginábamos cuando se terminaba el capítulo de cualquier anime que estuviéramos viendo. Era como que yo soy tal personaje, o yo me imagino que estoy en este mundo. Los juegos, los videojuegos, ya sea Game Boy, ya sea Nintendo, ya sea PlayStation, ya sea Xbox, y tanto en los videojuegos hay mucho arte del anime, hay mucha inspiración. Entonces es ya muy sabido las partidas, como que, mira, dale para mi casa. Ya eso es muy del patio, eso es muy de nosotros los dominicanos. Mira, ve a mi casa, vamos a jugar una partida de tal juego. O no, bueno, ya eso era hace 20, en los tiempos de antes.
El anime tiene más de 100 años de historia. De hecho, la serie animada más longeva aún al aire es Seiya-san, transmitiéndose sin parar desde 1969 en Japón. Dragon Ball lleva casi 40 años. One Piece más de 26, Naruto más de 20 y hay cientos de ejemplos más. Eso significa que quienes tenían 13 o 14 años cuando veían a Goku en los años 80, hoy son adultos y ven esas mismas series con sus hijos o hasta con sus nietos. Y One Piece empezó en 1997 para los millennials y terminó siendo también parte central de la generación Z. Para quienes no conocen One Piece, va la versión rápida aquí. Confíen, eso es importante. La historia sigue a Monkey D. Luffy, un joven alegre y testarudo que, junto a una tripulación de inadaptados, quiere convertirse en el rey de los piratas, encontrando un tesoro legendario llamado One Piece. Pero como todo buen anime, la historia no es simple. Tiene capas. Aunque la trama gira alrededor de un tesoro, Luffy y su tripulación pasan gran parte del tiempo enfrentándose a gobiernos corruptos, derrotando dictadores, liberando pueblos oprimidos y cuestionando el poder absoluto. ¿Suena familiar? Cuando tú te conectas con personajes como por ejemplo Luffy de One Piece, que es un símbolo de la libertad. No es lo mismo cuando tú ves muñequito para entretenerte que cuando te hablan y tú dices, sí, eso yo lo entiendo y así es como yo quiero ser, o eso es algo que yo creo. O sea, ya se vuelve una magia cultural en una creencia, en algo que tú quieres implementar en tu vida. Y la animación japonesa tiene mucho de esto, tiene personajes carismáticos que son libertadores, que se superan a sí mismos mediante el esfuerzo y mediante el entrenamiento constante, que no es solamente el talento, sino que tanto el esfuerzo y la comunidad, el clásico poder del amor, poder de la amistad, que entre todos juntos podemos derrocar tiranos, hasta gobiernos corruptos, opresores, que eso entonces ha permeado a toda una generación que crecieron viendo esto y identificándose con estos personajes, y hoy en día lo utilizan como consigna, lo utilizan como algo que realmente creen y quieren ver ese cambio en el mundo. Justamente podemos ver manifestaciones donde hay jóvenes, tanto de la generación millennials como Z, que su bandera que llevan a protesta es el Jolly Roger de los Mugiwara, de los piratas de Luffy, sombrero de paja, porque para ellos ya no es un muñequito, es un símbolo de la libertad, el luchar por liberar a aquellos que están oprimidos, ir en contra de la corrupción. O sea, ya no solamente lo uso porque es de un muñequito, sino porque yo creo en eso, se vuelve algo que es importante para mí. Ahí aparecen símbolos inofensivos, casi una broma interna, algo que solo algunos entienden y que el poder no sabe cómo interpretar, porque al final solo son muñequitos, pero que en el fondo representan exactamente eso, la lucha por libertad. Y cuando algo te marca así, llega un punto en que quieres compartirlo. Por eso aparecen los eventos, los bares temáticos, los grupos, las tiendas especializadas y, claro, las convenciones. Así que decidí hacer cosplay del personaje principal de mi anime favorito, Dino contra Samurai, y pasearme por el Comic Con totalmente desapercibido. Bienvenido al Comic Con de Santo Domingo. ¿Qué es lo que? Aquí en República Dominicana hay varios eventos dedicados al anime, como la Feria Mundo Anime o el NISACON en Santiago, pero sin dudas uno de los más grandes es el Comic Con de Santo Domingo. La convención es una locura total, un lugar enorme, lleno de ruido, colores y energía por todos los lados. Hay videojuegos, torneos de mesa, puestos de merch y muchísimas creaciones hechas a mano por fans dominicanos. Porque no todo aquí es mercancía oficial. Hay decenas de artistas locales que dibujan, cosen, imprimen lo que aman. Es puro amor al fandom. Bueno, la verdad es que Comic Con en República Dominicana nace porque el talento sobra. Hay muchísimo talento en República Dominicana y lo primero que pasó cuando vine la primera vez hace más de 2 años fue que empecé a encontrar mucha gente interesante, muchas iniciativas, muchos proyectos, pero no había una vitrina lo suficientemente grande para que todo el mundo pudiera entrar hasta los dinosaurios. Entonces necesitábamos un lugar bien grande como Sanssouci para tener la mejor fiesta del universo geek
en República Dominicana. Y desde que entras, hay algo claro. El anime manda. Claro, también hay Marvel, DC, cine, videojuegos, pero gran parte de los disfraces, los dibujos, las charlas, giran en torno a la cultura japonesa. El Comic Con dominicano es mitad convención geek, mitad festival otaku. Así que este año vine como Rex, el Dino de la serie Dino contra Samurai, a ver si alguien reconoce mi personaje. Esa serie no existe, yo me la inventé. Aquí también hay videojuegos. Wow, del 1977. Oye, ese más viejo que nosotros. Sí. Consolas viejas, retro gaming, joysticks maltratados y torneos improvisados en los pasillos. Esa nostalgia sigue viva. Y no faltan los invitados especiales, dibujantes, ilustradores y claro, los actores de doblaje. Para muchos, conocer la voz de Goku o Naruto es viajar directo a la infancia. Incluso llegan leyendas como Lou Ferrigno, el Hulk original, el de verdad, el que no necesitaba efectos especiales. Pero Comic Con no es solo anime. También está el manga, o sea, los cómics. Y ese arte también vive aquí, incluso en versión dominicana. Varios artistas locales presentan obras inspiradas en la historia y cultura del país. Aquí en República Dominicana tenemos mucho talento y vamos trabajando en obras que incluso queremos destacar la historia dominicana. Algunas de estas, por ejemplo, los muchachos de Alpha If tienen a Tina Bazooka, en Lite Visual hicieron a Liborio Mateo en Palmasolo, y en Moro Studio tenemos lo que es Duarte como nunca antes visto, pero en el rico lenguaje del cómic, bien, con personajes que están inspirados desde el manga japonés hasta las caricaturas de acción, que es lo que queremos que sepan, los muñequitos, bien, los paquitos, la animación, son medios para contar historias, y si son historias dominicanas, de héroes dominicanos, entonces creo que el mensaje le llega mucho mejor a una población joven, infantil, que solamente con libros de texto tradicionales. O sea, no queremos sustituir los libros, queremos ayudar a despertar ese interés por la lectura en los jóvenes a través de nuestras obras como, por ejemplo, Duarte, como nunca antes visto. Eso es un Comic Con, un espacio donde la gente no solo viene a mirar, sino a hacer lo que ama. Por eso ves héroes, villanos, criaturas, personajes por todos los lados. Y para quien no entiende eso, siempre surge la misma pregunta: ¿por qué alguien se disfrazaría así? Pues la verdad es que no es nada nuevo. Desde la antigüedad, la gente se viste como sus héroes. Ajá, lo encontré, ahí está, lo encontré. En los años 80, eso recibió un nombre: cosplay, costume play. El cosplay no es solo vestirse como un personaje, es el arte de crear un disfraz, de construirlo con tus propias manos. Sí, puedes comprarlo en el internet, pero el verdadero cosplay está en hacerlo tú mismo, diseñarlo, coserlo, adaptarlo, vivirlo. Me gusta como que está haciendo cosas, manualidades, algo con las manos y así, entonces como que puedo explotar siempre mi lado creativo en esa área, y tengo 10 años haciéndolo, 11 años. Entonces, como que no me canso. Pero me gustó como estos personajes poder ser ellos en un momento y también sacar mi arte en esa parte, porque yo hago los trajes que yo uso, entonces crear con mis manos esto y como escapar en ese momento, por eso me encanta tanto. Y sí, lo admito, se siente increíble andar disfrazado de Rex, el dinosaurio de Dino contra Samurai, esa serie que definitivamente no existe. Psicológicamente, es lo mismo de los fans de béisbol que se visten con los nombres y los colores de sus equipos favoritos. Es amar algo y celebrarlo juntos. Así que no importa si te disfrazas de Majin Buu o de liceísta, a ti te gustan los villanos. Porque el disfrazarse borra la línea entre la ficción y la realidad. Por un rato puedes vivir otra vida y... ahí está el samurái dominicano, mi archienemigo. Por milenios hemos luchado por el control del mundo, los dinos contra los samuráis, y esta batalla no será la excepción. O quizás él oyó el chiste que hice sobre los liceístas. ¿Nani da to? Raisei no nao bujoku suru to wa yurusan.
Sé que perdí esta vez, pero nos veremos nuevamente en el siguiente Comic Con. Vivimos en tiempos inciertos, más conflictos, más crisis, más enfermedades y más ansiedad que en mucho tiempo. Y varias generaciones han crecido y siguen creciendo dentro de esa incertidumbre. Emocionalmente, ya estamos destrozados. Eso ha generado un fuerte deseo de desconexión del sistema tal como es, de escapar, de imaginar otros mundos, quizás mundos mejores. Y esas ganas se filtran a la cultura popular y desde ahí a la política. La cultura popular refuerza identidades, emociones y valores que ya existen, crea un lenguaje compartido, símbolos comunes, atajos emocionales para expresar ideas complejas sin explicarlas desde cero. No es que alguien vea las rebeliones de Luffy y por eso salga a protestar con una bandera de anime. Es al revés. Las personas reconocen en esas historias sus propias luchas, sus frustraciones, sus deseos de justicia. No son simples muñequitos, son símbolos compartidos, cargados de emoción, aparentemente inofensivos desde lo político, pero profundamente significativos para quienes los usan. Y entender eso es clave para entender cómo piensan, sienten y se expresan las generaciones que hoy y mañana están heredando el mundo. Gracias por ver el episodio. ¿Y tú? Cuéntanos. ¿Te gustan los animes? ¿Eres otaku? ¿Eres friki? ¿Eres cosplay? Ya saben, mi gente, den un like y este año va a haber muchos videos nuevos y buenos, obviamente. Por nada, sayonara, mi gente.ディノ対サムライタイムポータルバトルウォーズ外伝